Buen día. En este video realizaremos la deducción del coeficiente de fricción estático usando el plano inclinado. Primero consideremos este objeto, el cual tiene una cierta cantidad de materia, una cierta cantidad de masa. Por lo tanto, vamos a tener un peso. Este peso lo representamos con un vector, el cual es dirigido verticalmente hacia abajo, sin importar el ángulo en el cual esté el plano inclinado sobre el cual descansa este bloque. Al mismo tiempo, vamos a tener una fuerza normal, que es la fuerza de reacción de la superficie sobre el bloque. Y esta fuerza normal se va a mantener siempre perpendicular y hacia afuera de la superficie. Y eso lo podemos ver si incorporamos un sistema de referencia, un eje X y un eje Y, que esté alineado con el plano inclinado. Y entonces, si este plano inclinado lo ponemos a un cierto valor, a un cierto ángulo, al descomponer el peso, eso va a producir que tengamos una componente en X y una componente en Y. Y esos valores y esas componentes van a depender del ángulo que tengamos de nuestra superficie. Este ángulo, alfa, se va a ver reflejado en la descomposición como se muestra en el diagrama. Y entonces, esta componente en X del peso va a producir que el bloque se empiece a deslizar a lo largo de la superficie. Pero como tenemos una superficie con fricción, se va a presentar entonces una fuerza de fricción. La componente en X va a producir que el bloque se deslice hacia abajo. Y la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Y por lo tanto, esta fuerza de fricción, en este caso, va dirigida hacia arriba. Muy bien. Y con esto podemos observar el diagrama de cuerpo libre, es decir, las fuerzas externas que se aplican sobre un bloque en el momento de estar sobre una superficie con un cierto ángulo. Y entonces, con este diagrama de cuerpo libre, si aplicamos la condición de equilibrio, dado que el bloque está en un equilibrio de estado latente, es decir, a punto de moverse, pues entonces tenemos que la suma de fuerzas en X es igual a 0 newtons. Por lo tanto, tenemos una fuerza de fricción que es negativa en base al sistema de referencia. Tenemos una componente en X positiva, como está en equilibrio, tenemos 0 newtons, donde a través de la descomposición del peso y el ángulo considerado, en este caso el ángulo alfa, tenemos que la componente en X es igual al peso W por el seno del ángulo alfa. Despejando de la condición de equilibrio la fuerza de fricción va a ser igual al peso. Y finalmente, la fuerza de fricción es igual al peso por el seno del ángulo alfa. Y esta es nuestra ecuación número 1. Por otro lado, sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Esta es nuestra ecuación número 2. De igual forma, vamos a aplicar la condición de equilibrio para las fuerzas en Y, las fuerzas verticales de este sistema de referencia. Por lo cual, vemos que en nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos una componente en Y negativa, una fuerza normal positiva, y como está en equilibrio, tenemos igual a 0 newtons. Y a través de la misma descomposición del peso y el ángulo considerado, el ángulo alfa, tenemos que la WY es igual al peso por el coseno de alfa. De aquí, de la condición de equilibrio, despejamos la fuerza normal, va a ser igual a la componente en Y, por lo tanto, finalmente, la fuerza normal es igual al peso
por el coseno del ángulo alfa, que esta es nuestra ecuación número 3. Combinando estas tres ecuaciones en la ecuación número 2, tenemos que es el peso, que es igual al seno del ángulo alfa y es igual al coeficiente de fricción por el peso por el coseno del ángulo alfa. De aquí lo que necesitamos es despejar el coeficiente de fricción estático. Tendríamos que es el coeficiente de fricción estático, que es el peso por el seno del ángulo alfa entre W por el coseno del ángulo alfa. Si de aquí cancelamos el peso, dado que está dividiendo y multiplicando en esta última ecuación, obtendremos que finalmente el coeficiente de fricción estático es igual a la tangente de alfa. Cuando el bloque está a punto de deslizarse, tenemos que la fuerza de fricción estática alcanza su máximo valor, es decir, el bloque empezaría a deslizarse. Entonces, en esta situación tendremos un ángulo crítico. Si eso lo simulamos en nuestro experimento, y en este caso vamos variando el ángulo poco a poco, lo vamos incrementando, va a llegar un momento, un instante en el cual el bloque empieza a moverse, empieza a deslizarse. Y para este caso, veremos en qué momento, en qué instante el bloque se empieza a mover. Subimos, incrementamos poco a poco y vemos que a los 35 grados el bloque se empezaría a mover, empezaría a deslizarse. Si este valor de 35 grados lo sustituimos en nuestra ecuación para determinar el coeficiente de fricción estático de manera experimental, obtendríamos lo siguiente. Con un ángulo de 35 grados para nuestro ángulo crítico, entonces la tangente de 35 grados es igual a 0.7, que es el valor del coeficiente de fricción estático, el cual depende del material del cual estén hechas ambas superficies, tanto del plano inclinado como del bloque. Muy bien. Este experimento lo podemos llevar a cabo ya aplicando toda esta teoría y veremos que los resultados experimentales ya de manera física coinciden con lo analizado aquí. Muy bien. Esperemos que con esto podamos entender un poco más cómo se comporta la fricción y lo que representa el coeficiente de fricción estático para analizar situaciones que involucren fricción entre superficies. Muy bien. Gracias por su atención.